El año pasado tuvimos la suerte de contar con una conferencia de la doctora Montserrat Villar sobre cómo se había representado la Luna en el arte a través de los siglos y cómo esta representación había variado según se conocía más sobre la física de la Luna. En aquel momento tuve conocimiento de que Nerea Maestu estaba haciendo una tesis doctoral sobre la misma idea, pero en vez de con la Luna, con los cometas. Le solicité su intervención y para que nos diese una conferencia sobre este interesante tema, y muy gentilmente accedió a dárnosla. Y hoy la tenemos en el Ateneo Escurialense para ello. Permite hacer un pequeño resumen de su biografía. Nerea Maestu es investigadora postdoctoral FPU en la Universidad Complutense, donde actualmente desarrolla su tesis doctoral titulada Observación y representación del cosmos, los cometas en la tradición medieval hispana, bajo la dirección de las doctoras Laura Fernández y Montserrat Villar Martín. Realizó sus estudios de grado en Historia del Arte en la UCM y un máster en tutela del patrimonio histórico de la Universidad de Granada. Tras ello, disfrutó de una beca JAE bajo la tutela de Maribel Fierro. Es parte del trabajo en equipo de investigación, arte y cultura científica, imágenes, objetos y espacios de conocimiento. Sus intereses giran en torno a las relaciones entre arte y ciencia, como se da en la representación de constelaciones o en la creación de ingenios mecánicos, pero también en torno a las transmisiones de conocimiento entre los diversos contextos culturales y la producción de manuscritos iluminados. Dejemos que Nerea nos hable sobre cómo se han representado los cometas en el arte, los cuales constituyen un caso especial, cuyo estudio requiere una aproximación que vaya a caballo entre la historia de la ciencia y del arte, y que cuando aparecen en el firmamento fueron y son observados con estupefacción y curiosidad. Muchas gracias por venir a todos a esta conferencia en la que voy a hacer una pequeña visión de lo que estoy trabajando en mi tesis doctoral, que va sobre los cometas en el arte. En primer lugar, ya que estamos así en un ambiente un poco más familiar, quería preguntar si alguno ha visto alguna vez un cometa presencialmente. ¿Sí? Sí, el Halley en el 86. ¿Sí? Sí. ¿Y qué impresiones tuvieron cuando vieron un cometa? ¿Qué es lo que más llama la atención? Pues a mí me impresionó que duraba muchos días y que le veía la cola y las madrugadas seguidos. Ya. Dice que cuando llegó Hernán Cortés a México, hubo un cometa y todo el mundo se asustó. Sí, sí. Y dijo, no tembles, perro, que no te enfado nada, porque no tembló. Exactamente, y hay representaciones de ese cometa, pero justo en esta conferencia no he metido esa imagen. Pero bueno, para la próxima. De acuerdo. Los cometas son fenómenos globales, ahora explicaré más bien lo que son, pero son un mismo fenómeno que a lo largo de siglos y siglos han causado la misma impresión en todas las civilizaciones de la humanidad. Si algo define a los cometas es que pueden ocurrir en cualquier lado, en cualquier momento. Son fenómenos transitorios, momentáneos, que son difíciles de captar y por eso las representaciones en el arte nos ayudan también a entenderlos mejor desde la astronomía, porque muy pocos de ellos han podido ser anotados en crónicas históricas. Muchos de los cometas que pasaron en la antigüedad no van a volver, porque como veremos ahora, muchos de ellos ya se habrán desintegrado al pasar demasiado cerca del Sol. Entonces, este tema de los cometas en el arte no solo es bonito porque te permite ver cómo se han representado los cometas, sino también te permite ver cómo el arte y la ciencia siempre van a ir de la mano y cómo las dos disciplinas, la historia, el arte, la ciencia y la astronomía, se compenetran y permiten que las dos ciencias, las dos disciplinas avancen de la mano. De acuerdo, antes de nada, antes de empezar a hablar de los cometas en el arte, quería presentar un poco qué son los cometas. Podemos definir los cometas realmente como si fuesen sobras congeladas que se crearon en los momentos principales, en los primeros momentos de creación del sistema solar. En el mismo momento en que se crearon los planetas, las lunas y los asteroides, se crearon también los cometas, que son realmente fragmentos de roca congelados que tienen en su interior hielo y gases. Se encuentran, como veis en la primera imagen de allá, en los confines del sistema solar, en lo que conocemos como el cinturón de Belt e incluso más lejano en la nube de Oort. Están
No sabemos cuántos cometas hay, pero sabemos que puede haber más de billones y billones de cometas orbitando en torno a nuestro sistema solar. Sin embargo, de vez en cuando, alguno de ellos, su órbita hace que se acerque al Sol, provocando que su material se caliente y haciendo que los gases que hay en su interior se calienten y emitan y salgan hacia afuera, provocando lo que normalmente conocemos como la cola de los cometas. Los gases en ebullición, como veis en esta imagen, provocan luz y los dos tipos de compuestos que integran el cometa, el gas y el polvo estelar, crean estas dos características colas. Una cosa muy peculiar de los cometas es que siempre van a ir apuntando al lado contrario del Sol, nunca hacia el astro, con cuestiones de iones y fuerzas magnéticas. Cuando nos acercamos a un cometa, a día de hoy, vamos a ver cómo lo hemos visto desde la Tierra, nosotros, desde el cielo, y cómo esas apariciones estelares sobrecogían a las personas. Pero a día de hoy no solo somos capaces de saber dónde se generan los cometas, de qué están integrados, sino que en el 2014 hubo una misión llamada la misión Rosetta que fue capaz de aterrizar encima de un cometa, recogiendo muestras y realizando pues, una foto encima de este astro. ¿Cuál es la diferencia, me han preguntado antes de la conferencia, entre un asteroide y un cometa? Pues realmente es la composición de los gases que tiene el interior. Cada vez que este cometa con una órbita elíptica pasa cerca del Sol, se calienta, emite gases y poco a poco ese combustible que tiene dentro se va a ir deshaciendo. Al final, dentro de millones y millones de años, cuando ya no quede nada de esos gases ahí dentro, será un asteroide más, una roca más orbitando el sistema solar. La misión Rosetta, con las fotos que tomó, pudo hacer una comparativa de cómo era el tamaño de este cometa, concretamente el cometa que tiene un nombre de un astrofísico ruso, que no voy a pronunciar por respeto a vuestros oídos. Lo han comparado aquí con la ciudad de Madrid, donde tendría un tamaño más o menos de 4 kilómetros, que si lo comparas con un tamaño astronómico no es mucho, realmente es poquito. Lo que pasa es que cuando empieza a emitir estos gases, la cola que se forma puede llegar a medir millones de kilómetros. Por lo tanto, eso permite que desde la Tierra veamos también porque me habéis dicho que lo habéis visto vosotros, bueno, que en una noche bastante despejada, la cabeza incandescente y esa gran cola que se arrastra por el cielo. Y esto se ha visto a lo largo de toda la historia de la humanidad, en todas las culturas. Yo, por cercanía, me voy a centrar en la Europa occidental, pero realmente podría hablar de muchas otras culturas. La cultura que es más rica en recoger cada vez que pasa un cometa en estos registros sistemáticos es la cultura china. Más o menos desde el año 600 a.C. tenemos registros sistemáticos de pasos de cometas y los ponían por escrito en manuscritos de seda como el que tenemos aquí, que es muy curioso porque se encontró dentro de una tumba, dentro del ajuar funerario de una gran dama china. Realmente el saber astronómico chino no solo es muy exótico y desconocido, sino que nos ayuda cuando nosotros cogemos los libros de historia, las crónicas de historia, y nos empiezan a hablar de que en el año 900 pasó un cometa. Para saber si esto es de verdad o no, ¿qué podemos hacer? Pues recurrimos a fuentes chinas y estas fuentes nos pueden decir si ese mismo año ellas registraron ese mismo fenómeno. Algo parecido que ocurre es con las civilizaciones indígenas del continente americano, que tenían un conocimiento astronómico pues, equiparable e incluso superior al que había en el siglo XV en el continente europeo. Y durante siglos y siglos registraron avistamientos de cometas. Aquí me voy a levantar, lo siento por el zoom un segundo, lo podemos ver aquí, donde vemos que hay una especie de estrellas y algo que es bajo. Es un cometa que pasó en 1399 y que nosotros, en fuentes europeas, también tenemos registrado. La que probablemente sea la representación más antigua de un cometa es esta que encontramos aquí. Me voy a volver a levantar, perdón. Que es esta. Cuando encontraron este cilindro, pensaban que era una raspa de pescado. Luego, analizando los signos casitas, según ha evolucionado, que encontraron,
pensaron que quizás podría hacer referencia a un cometa. ¿Es un cometa? ¿No es un cometa? Bueno, podría ser. Este tipo de cilindros, los cilindros de basalto, son... Coges una placa de barro, lo pasas por encima y queda escrito el texto. Y es del siglo XIV a.C. Cuando ya sí que de verdad podemos empezar a encontrar estos avistamientos representados es en la cultura grecolatina. Tenemos poemas que hablan de cometas, muchísimos se nombran en la Ilíada, Virgilio los nombra, Suetonio también habla de ellos, y en general ya desde tiempos muy tempranos vamos a encontrar que los cometas se van a asociar a grandes eventos. Siempre que pasa un cometa es que va a pasar algo. Va a morir una persona importante, va a nacer una persona importante, va a haber una gran batalla. Es decir, los cometas en el mundo grecolatino se entienden como designios divinos futuros. No siempre. Una cosa curiosa es que podrán ser buenos o malos. Ya veremos. Claro, depende de lo que pasase después realmente, ¿no? En un ejemplo muy interesante lo encontramos en esta moneda del rey Mitrídates VI. El rey Mitrídates era un rey helenístico del reino del Ponto, que es ahora mismo, que sería la zona alrededor del Mar Negro, que se enfrentó a Roma y que ha pasado a la historia como un rey muy sanguinario que masacró a los romanos de Asia Menor y cuya vida estuvo marcado por dos eventos. Cuando nació, pasó el cometa Halley por el cielo, pero es que cuando murió, y además tuvo una muerte muy traumática porque su propio hijo le obligó a suicidarse, ese mismo año también pasó otro cometa por el cielo. Entonces, el cometa Halley, los cometas se asociaron a las monedas y a la iconografía que rodeaba al rey Mitrídates. Bastantes siglos más tarde, el emperador romano Heliogábalo, que era un personaje también, para los que conozcáis historia de Roma, muy peculiar, era un adolescente que llegó al trono por casualidades de la vida, también pasó el cometa Halley justo el día de su coronación, estaba en el cielo, llevaría varios días más, obviamente, porque los cometas pasan durante más o menos de 1 a 3 meses, pero también lo asoció a su iconografía y lo vemos representado en las monedas. Además, este emperador era sacerdote de un dios solar sirio, que se llamaba El Gabal, que adoraban a una piedra que era un meteorito caído. Entonces, esta asociación entre el meteorito caído y el cometa pervivió bastante. Pero el que fue el cometa más famoso de la antigüedad fue el cometa que pasó justo después del asesinato de Julio César en el 44 antes de Cristo. Todos sabéis qué le pasó a Julio César, cuáles son los pormenores de su asesinato, pero es verdad que el cometa que pasó este año, según las crónicas que tenemos, fue un cometa muy peculiar porque se vio a plena luz del día. Normalmente los cometas se ven de noche. Este cometa generó gran estupefacción en la gente de Roma, que pensaba que era el alma del dictador, de Julio César, que estaba ascendiendo al cielo. Y esto le sirvió a su heredero, Octavio, el que sería el futuro primer emperador, Augusto, como una herramienta política buenísima, porque de repente podía divinizar a Julio César. Julio César podía entrar en el panteón romano. Y de hecho, poco tiempo después, durante las celebraciones siguientes a las exequias de Julio César, se erigió en el Foro de Roma, que ahora mismo es un templo que se conserva muy mal, se erigió un templo al divino Julio, que tenemos aquí representado en otra moneda de Octaviano, en cuyo frontón vemos el cometa que pasó en el 44 a.C. A partir de este momento, desde la antigüedad, se van fraguando distintas teorías, porque no todo el mundo que mira a los cometas, mira hacia arriba y ve pasar un cometa, tiene miedo o estupefacción. Hay gente que se pregunta el por qué está pasando, qué es esto que estoy viendo y qué explicación le puedo dar. Entonces empezaron a surgir bastantes teorías desde la antigüedad. La que más éxito tuvo fue la de Aristóteles. Y esta teoría va a condicionar cómo lo vamos a ver representado en el resto de la presentación. Vamos a ver ahora. Para el mundo de Aristóteles era un mundo perfecto, finito, eterno, en el que la Tierra estaba en el centro y estaba sujeta a cambios. Pero una vez que pasabas la esfera de la Luna,
las distintas esferas de los planetas y hasta llegar a las estrellas, que eran las estrellas fijas, era todo perfecto e inmóvil, compuesto de una sustancia llamada éter. Por lo tanto, si tú miras al cielo y ves pasar un cometa, que es un astro que aparece y desaparece de repente, no tiene cabida en el sistema aristotélico, no tiene explicación. Por lo tanto, por lógica deductiva aristotélica, tiene que estar pasando por debajo de la Luna. Tiene que ser un fenómeno que no es celeste, sino atmosférico. Para nosotros esto nos resulta incomprensible porque hemos visto al principio que es que los cometas ocurren en el lugar más remoto del sistema solar. Pues no, en la teoría aristotélica y la teoría que se va a desarrollar en la Edad Media dice lo contrario. ¿Qué eran los cometas según Aristóteles? Según Aristóteles, la Tierra soltaba exhalaciones secas y calientes que ascendían a la atmósfera, donde al entrar en contacto con la esfera del fuego, como tenéis ahí arriba, entraban en combustión. Entonces, al entrar en combustión, ese combustible se iba gastando y iba dejando por el cielo el rastro de la exhalación quemada. Había otro tipo de cometas en el que había una estrella concreta que hacía que esa exhalación subiese y se fuese desplazando por el firmamento. ¿Qué pasaba? Que estos cometas, cuando estas exhalaciones salían de la Tierra y se quemaban, provocaban que el aire se corrompiera. Entonces, según esta lógica, causaban enfermedades, provocaban vientos, causaban terremotos, etc. Esta frase, que en las meteorologías de Aristóteles, que es el tratado en el que habla, es solamente una frasecita, es lo que provocó que a lo largo de toda la Edad Media vaya a existir una lectura astrológica de los cometas. A partir de ahora, siempre que pase un cometa, se va a asociar a futuros sucesos casi siempre nocivos, casi siempre malos, y se va a vincular muchas veces a los signos del zodíaco y a los planetas. En este contexto es esencial la obra del Centiloquium de Ptolomeo, en cuya parte final encontramos enumerados los 9 tipos de cometas clásicos que vamos a ver ahora representados. Es verdad que, aunque esta fue la teoría más importante, sí existieron otras. Desde luego, Séneca, ya en el siglo I, sí había dicho que los cometas tenían que ser fenómenos celestes que ocurrían en el cielo y no atmosféricos. También el sabio musulmán Abu Mashar, en el siglo IX, también había dicho que él, observando el cielo, había conseguido ver un cometa que estaba pasando más allá de Venus, es decir, más allá de la esfera de los cambios y, por lo tanto, en un lugar que no debería estar. Sin embargo, aunque esas teorías se conocían bastante bien en la antigüedad y, de hecho, las tenemos copiadas en manuscritos, no se mantuvieron vigentes. Se copiaron, pero no tuvieron relevancia. ¿Por qué? Porque para cambiar la teoría de Aristóteles por otra, había que cambiar todo el modelo del universo. Había que conseguir hacer una teoría que encajase con todo lo demás que decía Aristóteles, la teoría de los 4 elementos, el mundo sublunar y supralunar, etc. Por eso se mantuvo vigente durante 1500 años, hasta el siglo XV. Y solo empezó a fallar cuando cada vez que se miraban, se recopilaban nuevos datos que permitían hacer avanzar la teoría. Esto es muy curioso porque es que, según esta teoría aristotélica, fenómenos tan distintos para nosotros como son la Vía Láctea, que no tiene nada que ver, o los meteoritos, las lluvias de estrellas o incluso los bólidos, eran la misma cosa. También eran pequeñas exhalaciones que subían a la esfera del fuego y entraban en combustión. Aquí, por ejemplo, tenemos un grupo de animales que miran con atención unas estrellas fugaces que están cayendo, ¿no? Que serían como, según esta misma teoría, cometas, pero de menor dimensión. Y en la otra imagen tenemos a Carlomagno observando la Vía Láctea, que según esta leyenda le llegaría hasta el Camino de Santiago. Por eso tenemos ahí a Santiago de Compostela con la vieira en la cabeza. ¿Qué pasa? Que bólidos, meteoritos, lluvias de estrellas fuesen lo mismo, a nosotros los historiadores nos causa muchos problemas, porque cuando leemos las crónicas no sabemos a qué se están refiriendo. Por ejemplo, en la Crónica General de España de 1344, cuando se está describiendo un fenómeno celeste, no se está hablando ni de un cometa ni de nada, se está hablando de un gran dragón muy grande y muy espantoso que surcó el cielo justo antes de la batalla de Acinas. O, por ejemplo, en esta otra crónica de 1459 se nos describe que está pasando algo, pero no sabemos muy bien si es un bólido, si es un cometa, y lo que han dicho otros historiadores
es que lo más probable es que sea una lluvia de Oriónidas, una lluvia de estrellas. En cualquier caso, en esta época no les importa tanto qué es, sino qué significado le pueden sacar. Y, por ejemplo, en este caso del siglo XV, lo que tenemos es que en plena guerra civil catalana les sirvió muy bien para justificar una batalla o para justificar la muerte de un príncipe. Vamos a entrar ya en los años de la Alta Edad Media, en los que en la Europa occidental casi no va a haber casi desarrollo. Sin embargo, la teoría aristotélica sí se va a guardar y sí se va a desarrollar muy bien en el ámbito islámico. Ahí, en las cortes de Bagdad, Damasco o Isfahán en Irán, sí se van a recuperar, se van a conservar los tratados de Aristóteles y los tratados de todos los científicos griegos y filósofos griegos, donde se van a custodiar, se van a traducir al árabe y se van a tratar. Por lo tanto, de repente encontramos que las mejores representaciones de cometas de esta época están en tratados astronómicos musulmanes. Por ejemplo, en este del sabio del siglo X, Ibn Jibintá, en el que describe los 9 tipos de cometas que había descrito Ptolomeo en el siglo I. Lo mismo en este otro tratado, en el que también explica los 9 tipos de cometas, pero que además da explicaciones muy vinculadas a la política de su momento, diciendo este tipo de cometa es este, y además pasó en los años de la revuelta de este personaje contra los fatimíes. Probablemente este es uno de los ejemplos más bonitos que he traído hoy. Seguían pasando los cometas y aunque no se tuviera la teoría aristotélica en los tratados científicos, la gente los seguía viendo. Entonces, por ejemplo, en el famosísimo bordado de Vallée, que es una obra, se suele llamar el tapiz de Vallée, pero realmente es un bordado, en el que se narra toda la historia de la conquista normanda de Inglaterra en el siglo XI, llega un momento en el que aparece el cometa Halley. El cometa Halley de 1066. ¿Y qué significado tuvo el cometa en este momento? Pues es el momento en el que el rey Harold de Inglaterra acaba de morir. Y su sucesor, el rey Eduardo acaba de morir y su sucesor, el ilegítimo Harold, ha subido al trono. Lo que provoca la invasión de los normandos de Inglaterra, porque hay otro pretendiente llamado el futuro Guillermo de Inglaterra, que no considera que esta acción se ha hecho bien, ¿no? Por lo tanto, volvemos a encontrar a los cometas asociados a muertes de reyes, a ascensos de príncipes, a cambios de gobierno. Siempre se les está dando un significado político. Aquí tenemos el cometa Halley, muy distinto a las fotografías que tenemos hoy en día, pero bueno. Esto provocará que en Inglaterra los cometas tengan mucha importancia, porque ya que ha provocado semejante cambio político, en los reinos anglosajones, a partir de ahora, cada vez que surja uno, se va a notar con mucho interés. Y de hecho, en esta obra, que es el Salterio de Edwin, de un siglo posterior, han pasado ya 100 años, está el copista copiando sus salmos con sus iluminaciones, pero de repente, en inglés antiguo y no en latín como el resto del tratado, cuenta, ha pasado un cometa que no sé qué, no sé cuántos. No sé inglés antiguo, lo siento, ojalá pudiera leerlo. Por lo tanto, está registrando algo que ha quedado en su retina grabado y que tiene un interés especial. Tenemos casos muy raros, como este Computum del siglo XI, muy temprano, en el que aparecen cometas con una forma de representarlos que no vamos a volver a ver en el resto de mi presentación. Y si alguien encuentra algo parecido, por favor que me lo diga, porque me ayudaría muchísimo. Un Computum sirve para, obviamente, como dice su nombre, para computar las horas y los días. Es una especie de calendario. Entonces, el escriba que está copiando este manuscrito anota que ese día pasó este cometa o que estos días, estos meses, tuvo lugar este fenómeno. Este manuscrito, que es muy curioso, no sé mucho de él y de hecho he dado con él hace 2 semanas, fue producido en Piacenza, que está en Italia. Y curiosamente, en la catedral de esta ciudad italiana, cuando entras en una de las puertas de la fachada de la catedral, encontramos que hay una arquivolta que tiene representaciones astronómicas. Tiene el Sol, tiene la Luna, tiene varios signos del zodiaco y entre ellos tenemos, no se lee muy bien, pero pone estrella cometa. Tenemos la personificación de un cometa.
Por lo tanto, no sé muy bien qué pasaría en Piacenza en la Alta Edad Media, qué importancia tendrían los cometas, es una cosa que todavía tengo que investigar, pero hay una relación bastante curiosa. Sin embargo, estos casos son bastante peculiares, pero donde más nos vamos a encontrar representaciones de cometas van a ser los tratados sobre ellos que se van a desarrollar a lo largo de toda la Edad Media. Aunque casi sin avances metodológicos, sí se van a producir tratados de teoría cometaria. La teoría de Aristóteles, una vez que llegan esos tratados traducidos a través del norte de África y entran en el Andalus, los sabios occidentales van a poder tener acceso a ellos, pudiendo consultarlos. Por lo tanto, esta teoría se va a mantener prácticamente inmutable. Al principio de la Edad Media tenemos tratados como por ejemplo el Opusculum de Ratione Spere, que simplemente copian textos muy antiguos, pero representan los cometas, como tenéis ahí y aquí, como si fueran una estrellita más. Esto nos está diciendo que el pintor no ha visto nunca un cometa, simplemente está recogiendo un conocimiento antiguo. Sin embargo, van pasando los años, se van acumulando datos de observación y los tratados son cada vez más completos. No contradicen la teoría aristotélica, lo cual era pecado, anatema, pero sí cada vez que escriben un tratado anotan, por ejemplo, este cometa se vio en 1264, como hace Alberto Magno, etc. Tenemos muchos tratados que, por ejemplo, nos ubican los cometas en la esfera correcta, en la esfera del fuego, nunca más allá de las estrellas. Es muy interesante, se van a producir cambios, se van a producir nuevo conocimiento cuando estos estudiosos, estos astrónomos, empiezan a usar una herramienta llamada Torquetum. Hasta ahora, para poder mirar las estrellas, se usaba el ojo, quizás el astrolabio, pero eso es para calcular las distancias, y cuando aparece el Torquetum, te permite tener al mismo tiempo varias coordenadas celestes, la horizontal, la eclíptica y creo que, bueno, las latitudes, al mismo tiempo, lo cual te permite ubicar mejor en el espacio, en el firmamento, dónde está ese cometa. Y sobre todo, cómo de lejos queda de la Tierra. Estas mejoras en la observación, este interés nuevo cada vez por ver qué está pasando, no solo aplica a los cometas, aplica a la astronomía en general, pero en este caso lo podemos ver muy bien en lo que ocurre en la famosísima Capilla Scrovegni, que está en Padua, que está pintada, están los frescos desde arriba hasta abajo realizados por el pintor Giotto, del Trecento italiano. En una de las escenas más conocidas, que es la Epifanía, cuando los tres Reyes Magos llegan y se presentan al niño Jesús en Belén, de repente vemos que lo que normalmente es la estrella de Belén tiene una forma muy extraña. Se ha representado un cometa, con su cabeza, con su coma y con su cola. Y no es cualquier cometa, es otra vez el cometa Halley de 1301. Estamos viendo como una y otra vez, a través de los años, vuelven a aparecer las mismas imágenes. Puede ser el cometa Halley de 1301 o el cometa de 1304, pero bueno, realmente, ¿qué es un cometa? La estrella de Belén es algo que los estudiosos están bastante de acuerdo con ello. No solo pasa en Italia, también si nos vamos más para allá, nos vamos hasta los Balcanes, de repente en Serbia, en un monasterio perdido de la mano de Dios llamado de Visoki de Cani, encontramos que en la crucifixión de Cristo se ha representado, como normalmente suele ser habitual, el eclipse de sol que tuvo lugar el momento en el que Cristo murió. Esto es muy habitual en la iconografía cristiana, que se represente al mismo tiempo el sol y la luna. Pero lo que ha pasado en este fresco, que ha llamado la atención de todo el mundo que le gusta buscar y le gusta pensar que los alienígenas nos han venido a ver, es que el sol y la luna tienen varias colas. Por lo tanto, hay millones de teorías sobre qué puede ser esto. Realmente es el sol y la luna, es una iconografía que está muy bien documentada a lo largo de toda la historia, pero uno de los estudiosos que lo que propone es que realmente puede ser el mismo cometa que está plasmando Giotto en Padua, que se esté plasmando también en Serbia, porque pasan en el mismo recorrido. Este es un poquito más tardío, es de
desde mediados del siglo XIV, pero en una iglesia vecina también hay, que se conservan muy mal, también hay representaciones más tempranas, y estas representaciones de esta otra iglesia más vecina sí son de 1301. Por lo tanto, tenemos el cometa ya en la tardía antigüedad representado. A lo largo, este interés que se va fraguando a lo largo de los años, sobre todo en los siglos de la Baja Edad Media, esta nueva forma de mirar va a causar que en el siglo XV, de repente, haya una verdadera pasión por los cometas y por los significados que nos pueden traer. Tenemos, no muchísimos, porque hay una cosa que creo que no he dejado clara antes, que es que como los cometas se consideraban fenómenos atmosféricos y no celestes, normalmente no salen los tratados de astronomía. Entonces nosotros tenemos muchísimas representaciones de constelaciones del zodiaco, tenemos muchísimas representaciones de eclipses, pero cuando nos ponemos a buscar cometas es muy raro encontrarlos, porque hay que irse a materiales más extraños, sobre todo a tratados de meteorología, a las brontologías, que son... En el siglo XV empieza a haber mucha proliferación de tratados de cometas. La mayoría de ellos son textos de trabajo, como manuales. Cuando yo he hecho unas notas para esta presentación, son textos que están bastante sucios, ¿no? Son códices en papel que están llenos de borrones, de mala letra, etcétera, pero que anotan las posiciones de los cometas, anotan qué creen que son los cometas, etcétera. Pero sí que encontramos un grupo muy interesante de manuscritos que están hechos con una voluntad de ser mostrados, de que sean bellos al espectador que los va a recibir. Y entre ellos está este, que está hecho en el ámbito alemán, cerca de la ciudad de Heidelberg, en la segunda mitad del siglo XV, en el que se recogen otra vez los 9 tipos de cometas dichos, nombrados, ya lo he dicho muchas veces, por Ptolomeo, y se asocian a varias figuras. Se asocian siempre a un planeta y se asocian a una figura del zodiaco. Es decir, estamos viendo que los cometas están asociados a significados astrológicos. Es muy curioso esto de enmarcar pequeños signos del zodiaco en círculos, porque nos recuerda a lo que ocurría varios siglos atrás en el libro de saber de astronomía de Alfonso X el Sabio, en el que metía a las constelaciones en ruedas celestes. ¿Qué pasa? Que cada vez los cometas van tomando formas más extrañas, más rocambolescas, que quieren ser más fantasiosos, darle un significado mucho más preciso. Antes eran significados mucho más vagos. Se asocian siempre a sabios de la antigüedad que hablan de ellos y a ciertos momentos del año. Se describe su color, su forma, exactamente qué significado tendrán. Y de este tratado se hacen muchísimas copias, bueno, muchas copias que hayamos conservado. Se hacen en época muy cercana entre sí, siempre en la segunda mitad del siglo XV, y, por ejemplo, en 3 ciudades bastante cercanas entre sí, como son Darmstadt, Salzburgo y Friburgo, es decir, todas del ámbito germanoparlante, encontramos que este tratado se ha copiado y se ha enviado a las distintas cortes para que la gente los tenga. Es decir, tenemos que enmarcar también este gusto dentro de un gusto cortesano típico del siglo XV, de hablar de astronomía y de astrología cuando están reunidos los nobles de la cultura. Este otro, sin embargo, está fabricado en Francia, probablemente comisionado por el duque de Berry, hermano del rey de Francia, en el que también vemos otra vez los cometas representados de una forma muy exquisita, muy bella. Lo que hace este tratado, que yo he tenido la suerte de poderlo ver en persona hace unos meses en Roma, en la Biblioteca Vaticana, es que recoge varios tratados. Es un códice en el que primero te encuentras el Liber de Significatione Cometarum, que es un tratado escrito en España, probablemente en el este de la península ibérica, en 1238, que probablemente tenga un origen islámico, en el que también se habla de cometas que pasaron durante los reinos de Al-Ándalus. Después otro tratado en latín, también sobre cometas del siglo XIII, y después un pequeño tratado, o Petit GP, en el que recoge las ideas esenciales de estos otros tratados y los ilumina con imágenes. Es decir, que tiene una función pedagógica. Es como un resumen vistoso para que el espectador disfrute viendo estos cometas.
Este tipo de tratados de los que se hacen tantas copias van a circular por Europa y, de hecho, tenemos que van a tener un impacto iconográfico. Cuando a la hora de representar escenas en las que aparecen cometas, van a usar ese tipo de representaciones que veíamos antes en estos otros manuscritos. Esta imagen, que es la que he elegido para la portada de esta presentación y para el cartel, está hablando del supuesto cometa que pasó por encima de Jerusalén y que fue, según los que lo vieron, un presagio de la futura destrucción de la ciudad que tendría lugar en el siglo I, obviamente después de Cristo. Vemos a la gente, me interesa especialmente esta imagen por la belleza de que sea un cielo nocturno. La mayoría de las imágenes de retratos de cometas siempre son de día, lo cual no es la realidad. La mayoría de cometas se ven de noche. Y la gente, sorprendida de ver lo que está viendo, pues nos acerca bastante. Es decir, la reacción sería la misma hoy que en el siglo I o en el siglo XV, cuando se realiza este manuscrito. Este otro manuscrito es muy curioso. No sé si se ubica bien el cometa, pero está aquí. Y es un libro que era un manual de un predicador alemán en el que cogía sus versículos de la Biblia, sus versículos de distintos libros religiosos y los ilustraba, haciendo una especie de analogía visual de cosas que quería predicar ante una audiencia y haciendo alegorías con el presente. En este caso vemos una especie de cometa, que aquí está apuntado que es el cometa de 1402, y que pasó para anunciar a los eruditos que tuvieran cuidado. Concretamente dice eso, es una amenaza contra el ambiente universitario. Y que, si lo comparamos con el resto de las imágenes que hay en la escena, se puede vincular con el gran contexto de problemas políticos que vivía la zona de Hungría en este momento con las guerras, y de Praga, con las guerras husitas previamente, y con el gran conflicto que existió entre el Papa y el emperador. Este jinete, que porta una filacteria, está diciendo que, bueno, le está dando un mensaje del cometa y la persona que está escuchando dice, el que escuchó el mensaje lo entendió, pero no quiso ponerlo por escrito. Es todo muy misterioso en este manuscrito, pero otra vez estamos viendo lo mismo. Cometas como designios fatídicos asociados a cambios políticos, a momentos de gran turbulencia. En el siglo XV, seguimos todavía en el siglo XV, vamos a ver que no solo se producen estos tratados de los 9 tipos de cometas, sino que, como he dicho antes, se empiezan a iluminar manuscritos en los que aparecen escenas que pasan cometas. Uno de ellos es la famosa historia del cometa que pasó poco después de la muerte de Ludovico Pío, un rey carolingio, a cuya muerte en teoría pasó el cometa de 840, que también tenemos registrados en otras fuentes sirias y también chinas, y que se entendió como una gran amenaza. Aquí tenemos a Ludovico Pío hablando con su astrólogo, en ese de ahí, y arriba el astrólogo subido en la torre está apuntando hacia arriba y tenemos el cometa aquí, en pequeñito. Poco tiempo después del paso de este cometa, el rey enferma y morirá aquí, nombrando heredero a su hijo Pipino, que poco tiempo después también morirá. Y aquí tenemos al médico de la corte, que vemos así que está con un vaso, lo que tiene en ese vaso es orina y lo está mirando a trasluz, porque era una forma de detectar los distintos tipos de enfermedades en la Edad Media, que era comprobando la orina. Y arriba del todo tenemos otro cometa, que si lo acercara mejor y la imagen fuese de mejor calidad, sería uno de los 9 tipos que tenemos representados en ese otro tipo de tratados. Y así podríamos enumerar bastantes. He traído solo algunos porque son historias bonitas. Por ejemplo, tenemos este de aquí a la derecha, es la historia de cómo llegó al trono el mítico rey británico Uther Pendragon, que es el padre del rey Arturo, que estando en plena batalla ve un cometa y luego resulta que su padre ha muerto, por lo tanto él va a ascender al trono. Del ámbito hispánico, que he traído algo para poder acercarnos un poco más a la península ibérica, tenemos la historia de la muerte del infante Pedro de Aragón en 1491 en una batalla en Nápoles, en la que se supone que también pasó un cometa.
Y aquí tenemos otra vez al primer ejemplo que he traído de Mitrídates VI, este rey helenístico del reino del Ponto, en el que pasó un cometa a su muerte, en el que tenemos aquí, bueno, sabemos que así no muere, esto es durante la masacre de los romanos de Asia Menor, y arriba en el cielo tenemos otra vez el cometa coronando la escena. Lo que es curioso, y volvemos otra vez ya más al ámbito científico-matemático, es que al mismo tiempo que se está desarrollando todo este saber astrológico y estos tratados que tienen una función pues, astrológica, se están llevando a cabo las primeras observaciones sistemáticas de cometas. Es decir, se está mirando al cielo y se está tratando de identificar la posición concreta y la distancia a la Tierra. Y se están haciendo registros diarios intentando ubicar en el espacio dónde pasa el cometa. Un ejemplo, bueno, tenemos muchas personas, muchos científicos que intentaron llevar a cabo esta tarea, entre ellos Jacopo Angelo, pero sobre todo me interesa la figura de Paolo Toscanelli, que bueno, es del 480 italiano, en el que en este tratado, que es un tratado manuscrito escrito a mano, lo que tenemos no son ya cometas fantasiosos terribles, sino que es un punto que se va cuadrangulando en el espacio y va atravesando coordenadas marcadas por distintas constelaciones. Aquí tenemos la constelación de Serpentario y aquí tenemos, creo que la constelación de Hércules. Lo mismo aquí, tenemos la constelación de Cáncer y arriba no se ve muy bien, pero sería Géminis. Y el cometa estaría pasando por ahí arriba. Estamos en un momento del siglo XVI en el que se sigue considerando que los cometas siguen ocurriendo por debajo de la esfera celeste, es decir, en el ámbito infralunar, pero cada vez se están llevando a cabo mayores observaciones, como las que llevó a cabo Petro Appiano después de observar el cometa Halley en 1531, cuando descubrió eso que se ha dicho antes, que la cola del cometa nunca apunta al Sol, sino al lado contrario. Vemos cómo está triangulando la posición con un torquetum en la mano. Los cometas, la simbología astronómica invade el arte de esta época. He traído aquí no solo el saber científico, sino como este aparece en obras de carácter puramente artístico y alegórico, como es este famoso grabado de Durero, en el que muestra una alegoría de la melancolía. La melancolía es un ángel alado triste que mira por el cielo, que mira por la ventana al cielo, y en el cielo vemos de repente un tremendo cometa que está pasando por debajo de un arco iris. Es decir, es un símbolo, arco iris es un símbolo de redención divina, pero el cometa es un símbolo nefasto. Además, los cometas suelen estar asociados a Saturno. Se dice que cuando Saturno está dominante en el cielo es cuando pasan más cometas. Y según la teoría de los humores medieval, Saturno es el planeta que provoca la melancolía en las personas. Bueno, es un grabado que podría estar hablando de mucho tiempo, de los cuadrados mágicos, pero me iría de tema. El cambio de paradigma real de este progreso de una nueva forma de mirar llega en 1577, cuando el científico checo Tycho Brahe observa el cometa de 1577. Él previamente había observado en 1572 una supernova de 1572, y había dicho que podría estar más allá de la Luna. Pero, sin embargo, cuando observa este nuevo cometa, llega a la conclusión de que definitivamente los cometas tienen que estar más allá. ¿Cómo consigue averiguar esto? ¿Qué es lo que diferencia? Él consigue calcular el paralaje de un cometa. Un paralaje es, la técnica de los paralajes consiste en, a ver cómo lo explico, cuando miras un objeto que está muy lejano en el espacio, donde parece que está, realmente no está. Hay una forma muy interesante de saber esto, es que, por ejemplo, si yo miro atrás al cartel de salida con el pulgar así, y lo tapo y abro los ojos, ese objeto de repente se ha movido a la derecha. Por lo tanto, ese cálculo matemático para averiguar dónde está un objeto celeste lo consigue hacer Tycho Brahe y lo pone escrito en un tratado que se llama La astronomía nueva de Tycho Brahe. Este cometa causó gran infinidad de tratados, es decir, no fue el único que descubrió esto. Aquí tengo la impresión del cometa de 1577 visto desde la Catedral de Sevilla. Pero lo que es interesante de Tycho Brahe es que realmente, una vez que se descubre que los cometas no ocurren en el ámbito infralunar, en el ámbito de los cambios, sino más allá, resulta que
todo el sistema geocéntrico aristotélico se viene abajo. No podemos seguir creyendo en esto. Hay que encontrar un nuevo sistema que explique el universo. Y es cuando se recupera el sistema que había explicado 30 años antes Nicolás Copérnico, que realmente es muy curioso, que no había tenido mucho impacto en su época porque se había entendido más bien como un ejercicio filosófico. Cuando se publica en 1543, Copérnico ha muerto. Entonces la gente lo lee, es una idea que está circulando, pero no tiene mucho impacto. Sin embargo, una vez que pasa el cometa en 1567, la gente vuelve a traer al debate el sistema heliocéntrico, es decir, que el Sol esté en el centro del mundo y no la Tierra. Se abre un debate muy complejo en el que surgen muchos modelos distintos de entender el universo, muchos de ellos contrarios a la Iglesia Católica, por supuesto. Y algunos intentan compaginar ambas creencias, ¿no? Que la Tierra sea el centro del universo, pero que al mismo tiempo los cometas pasen más allá. Y el propio Tycho Brahe se inventa un sistema en el que la Tierra sea el centro del universo, aquí está, y la Tierra es el centro del universo, la Luna gira en torno a la Tierra, pero el resto de los planetas y los cometas giran en torno al Sol. Es decir, es una idea un poco, me lavo las manos de asunto. También tenemos a Descartes, una obra que nunca llegó a publicar en vida, en el que se le ocurre una idea revolucionaria, que es un universo infinito, no ya que la Tierra o el Sol estén en el centro, sino que no haya límites al universo y que cada estrella sea otro universo distinto, es decir, sea un universo de vórtices que se prolongan infinitamente por el universo y en ellos los cometas van causando como pequeños surcos, traspasando, pues, navegando por todo el firmamento. Aunque las ideas científicas estén desarrolladas y cada vez más personas las acepten, esto no significa que toda la creencia astrológica y alegórica de los cometas desaparezca. De hecho, el gran cometa de 1577 fue entendido por la monarquía hispánica como un ataque directo hacia la monarquía hispánica y concretamente contra Felipe II. En ese año, como tenemos en este texto, no solo perdió batalla, sino que se murió el rey de Portugal, se murió su heredero, se murió su sobrino, se murió don Juan de Austria. Según nos cuenta, además, Fray Antonio de Villacastín, que fue el director de las obras del monasterio del Escorial, que bueno, ya que estamos aquí, pues está bien traerlo a colación. También asociaron a las conquistas del pirata Francis Drake el paso de este cometa. Y así tenemos, por ejemplo, visiones alegóricas de cómo el cometa en 1577 afectó a la región de Bélgica, que entonces era propiedad era parte de los dominios de la monarquía hispánica, causando grandes tormentos. O arriba tenemos monedas acuñadas por Felipe II, en el que, no sé si se ve bien, pero aparece el cometa allá arriba atravesando la ciudad de Amberes. Por lo tanto, a lo largo de los siguientes siglos, aunque la teoría astronómica cada vez esté más desarrollada y cada vez se sepa mejor qué son los cometas, van a estar al mismo tiempo siempre visiones científicamente más correctas y visiones alegóricas, como tenemos aquí, por ejemplo, un planisferio en el que se han representado todas las constelaciones y de repente aquí se ha marcado el paso del cometa de 1618 día abril, es decir, más allá de las estrellas. Sin embargo, en este otro grabado tenemos una alegoría de los humores del hombre y de cómo el hombre es afectado por las estrellas y los cometas aparecen aquí. Se nombran los 9 tipos de los cometas, pero siempre por debajo de la luna, por encima de las nubes, pero por debajo del sol. Todo esto, obviamente, continuamos con el avance científico. Pasan diversos cometas, 1681, cada vez se crean más tratados, pero realmente quien avanza bastante en el concepto de las órbitas de los cometas, unas órbitas que sean tan grandes y tan difíciles de determinar, es Newton en sus Principia Mathematica, que fueron además publicados por insistencia de un personaje muy importante para esta conferencia, que es Edmund Halley, que después de grandes cálculos matemáticos y grandes estudios, dedujo que el cometa que estaba pasando en 1682, cuando él estaba vivo, tenía que ser el mismo que había pasado antes, en 1531, y que además predecía que el que pasaría, que volvería a pasar en 1758. Este cometa es el que hoy en día conocemos como el cometa Halley y que a lo largo de toda esta presentación
no solo nos hemos dado cuenta que Halley tenía razón, sino que en el futuro lo volveremos a ver, ¿no? Por supuesto, ¿qué ocurre? Nuevas teorías astronómicas también producen nuevos temores. A lo mejor la gente después de Newton y de Halley ya no tenía miedo de que los cometas causasen terremotos y vientos huracanados, pero resulta que cuando podemos calcular las órbitas de los cometas, a lo mejor resulta, y sabemos que los cometas van a volver, resulta que a lo mejor se pueden chocar con la Tierra, porque pueden volver, ¿no? Es decir, pues, imagínate que el siguiente cometa que venga pasa demasiado cerca, y sí, desaparece el mundo. Entonces surgen nuevos temores apocalípticos asociados a nuevas teorías científicas. Y en este caso, pues tenemos, por ejemplo, surgen en el siglo XIX, que ya estamos acercándonos al final de la presentación, surgen muchos panfletos astrológicos, hay un gran gusto y una gran moda astrológica en los círculos de las ciudades del siglo XIX. Por ejemplo, tenemos aquí un gran cometa destructor de planetas, que es como realmente un destructor de planetas, es un nombre técnico científico para designar cometas capaces de destruir la Tierra, que no van a ocurrir, que está destruyendo la Tierra en 1857. También pervive esa teoría de que los cometas están asociados a batallas y a cambios políticos en esta otra imagen que os he traído, en la que aparece el cometa de 1861 con la cara de un general estadounidense y cuya cola está hecha de fusiles. Es decir, está hablando de que la guerra civil, la guerra de secesión americana, ha sido pronosticada o ha sido causada pues, por el paso de este otro cometa. No todo el mundo tiene miedo, también, por supuesto, siempre hay gente que es capaz de reírse de las creencias menos sustentadas que otras, ¿no? Y el pintor Honor Daumier, en la segunda mitad del siglo XIX, hace toda una serie de grabados en los que habla de las impresiones de la gente de París después y antes del paso del cometa de 1857. Este cometa había sido muy anunciado, todo el mundo sabía que iba a venir, todo el mundo lo estaba esperando y todo el mundo tenía miedo a este cometa. Entonces la gente de París, como cuenta en el texto que va seguido del grabado, no se atrevía a dormir por miedo al cometa, o al contrario, estaban tan estupefactos por ver el cometa que no podían dormir. O lo mismo a este pobre señor que está muy interesado en el cometa y una persona le está diciendo, ¿ve usted el cometa? Mírelo, mira hacia arriba, y mientras tanto le está metiendo la mano en el bolsillo para sacarle los cuartos. Las últimas visitas que hemos tenido del cometa Halley han sido en 1910 y 1986. Esta visión catastrofística que ha ido de la mano de los cometas ha pervivido. Quizás es mucho más llamativo en 1910, en el que se creía otra vez que iba a llegar el fin del mundo con el paso de este cometa. Y tenemos noticias muy graciosas, por ejemplo, una noticia real de un periódico que dice: para escapar del cometa, contrate usted un submarino acuático. O, por ejemplo, esta ilustración es una parodia realmente, una ilustración humorística de los efectos que causaría el cometa en París. Dice: cristianos, aquí está el fin del mundo. También, por ejemplo, un ejemplo de un periódico español, La Vanguardia, en 1910, en un anuncio que es del Gastrol, que son comprimidos para la tripa, muestra el paso y la órbita del cometa Halley, y se había realmente un verdadero furor, ¿no? Es llamativo cómo tenemos las primeras imágenes, las primeras fotografías tomadas de un fenómeno celeste y al mismo tiempo tenemos pues, también todo este mundo popular a su lado. Del 86 no he traído nada porque os he preguntado antes cómo fue el paso y quería hablar de un poco más de ello. Pero bueno, realmente llegamos al fin de la presentación y que nos permite ver que los cometas, ya sea desde el interés científico que despiertan o desde la fascinación, su estudio tanto en el presente como en el pasado nos permite acercarnos a un conocimiento más cercano y real del universo que nos rodea. Y bueno, hasta aquí, si tenéis alguna pregunta, muchas gracias.